Le regalé una casa a mi hijo un martes por la mañana. Esa misma noche yo estaba durmiendo en un colchón en el piso de la sala mientras la familia de su esposa ocupaba todas las habitaciones. Y yo, como un idiota, les llevaba café. Me quedé ahí parado en la cocina con la cafetera en la mano, viendo cómo el suegro de mi hijo, un tipo que acababa de conocer ese día, me gritaba que el café estaba frío. Frío, como si yo fuera el muchacho de servicio, como si esa no fuera mi casa. Bueno, ya no era mi casa, yo la había regalado. Pero déjeme contarle desde el principio, porque esto que le voy a contar, aunque parezca mentira, me pasó a mí. Y todavía, cuando lo recuerdo, no sé si sentir rabia o simplemente aceptar que fui un tonto. Mi nombre es Rigoberto Salinas. Tengo 74 años. Nací en un pueblito de Oaxaca que ya ni existe en los mapas, de esos que se van quedando vacíos porque la gente se va buscando trabajo a la ciudad. Yo me vine para acá hace más de 50 años. Llegué sin nada, sin estudios, sin familia que me ayudara, sin más herramienta que estas manos y las ganas de trabajar. Y trabajé. Trabajé en lo que fuera. Fui ayudante de albañil, cargador en el mercado, pintor de casas, plomero, lo que saliera. No tuve una profesión como la gente dice, con título y todo eso, pero sí tuve oficio. Y eso, en su momento, valió. Me casé con Eufemia cuando tenía 23 años. Ella tenía 20. Era una muchacha seria, trabajadora, de esas que ya no hay. Nos casamos sin nada, pero con ganas de salir adelante. Rentamos un cuartito en una vecindad y ahí empezamos. Yo trabajaba de sol a sol. Ella lavaba ropa ajena para ayudar, y así, poquito a poco, fuimos ahorrando. Tuvimos 2 hijos. El primero, Marco Antonio, nació cuando yo tenía 26. La segunda, Claudia, 3 años después. Eufemia se dedicó a ellos. Yo me dediqué a trabajar para que no les faltara nada. Y le voy a decir algo con el corazón en la mano. Yo no fui el mejor padre del mundo. No estuve en todas las juntas de la escuela. No jugué con ellos todo lo que hubiera querido. Llegaba cansado, con las manos destrozadas, con la espalda adolorida. Pero nunca les faltó un plato de comida, nunca se fueron a dormir con hambre, y eso para mí era ser buen padre. Tal vez me equivoqué. No sé, pero es lo que yo sabía hacer. Cuando Marco Antonio cumplió 18, le dije que si quería estudiar, yo lo apoyaba. Pero él me dijo que no, que quería trabajar, y trabajó conmigo. Lo metí de ayudante en la construcción. Aprendió rápido. Era bueno con las manos, como yo. Pensé que iba a seguir mis pasos, que íbamos a trabajar juntos, que algún día tendríamos nuestro propio negocio. Pero la vida no siempre sale como uno la planea. A los 23 años, Marco Antonio conoció a Yamilet. Ella trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Era bonita, eso no lo niego, pero había algo en ella que a mí no me cuadraba. No sé explicarlo bien. Era como si siempre estuviera midiendo, calculando, como si viera a la gente y les pusiera precio. Pero mi hijo estaba enamorado, y cuando un hombre está enamorado, no escucha a nadie. Yo lo sé porque yo también fui joven. Se casaron al año de conocerse. La boda fue sencilla. Eufemia y yo pusimos lo que pudimos. La familia de Yamilet no puso nada. Dijeron que no tenían dinero, pero yo los vi. Vi cómo llegaron vestidos de marca, con celulares nuevos, con relojes que brillaban. No tenían para la boda, pero sí para presumir. Ahí debí haber visto las señales. Pero uno, cuando quiere ver lo bueno, ignora lo malo. Marco Antonio y Yamilet se fueron a vivir a un departamento rentado, pequeño, pero era de ellos. Yo seguí trabajando. Eufemia empezó a enfermarse. Primero fue la diabetes, luego la presión alta, luego el corazón. Los últimos 5 años de su vida fueron duros, muy duros, pero ella nunca se quejó.
Murió hace 3 años, un domingo por la mañana, mientras dormía. Me levanté y ella ya no estaba. Así, sin avisar, como si se hubiera cansado de luchar y decidiera irse en silencio. Después de que Eufemia murió, me quedé solo en la casa. Una casa que habíamos comprado años atrás con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios. No era una mansión, pero era nuestra. 3 recámaras, un baño, cocina, sala, un patiecito atrás donde Eufemia tenía sus plantas. Esa casa la pagamos durante 20 años. 20 años de no salir a ningún lado, de no comprar nada que no fuera necesario, de apretar el cinturón hasta que dolía. Pero era nuestra, y cuando terminamos de pagarla, Eufemia lloró. Lloró de felicidad. Dijo que por fin teníamos algo propio, algo que nadie nos iba a quitar. Yo seguía trabajando, pero ya no como antes. Las rodillas ya no aguantaban tanto. La espalda me dolía más seguido. Mis hijos me decían que ya me retirara, que descansara. Pero yo no sabía hacer otra cosa más que trabajar, y además, ¿retirarme a hacer qué? ¿A quedarme sentado viendo la tele todo el día? No, yo necesitaba moverme, sentirme útil. Marco Antonio venía a visitarme de vez en cuando. Yamilet casi nunca venía. Siempre tenía una excusa, que estaba cansada, que tenía trabajo, que no se sentía bien. Al principio yo pensaba que era cosa mía, que tal vez yo era muy exigente, muy anticuado, pero después me di cuenta de que simplemente no le interesaba venir. Para ella, yo era un viejo aburrido sin nada interesante que ofrecer. Un día, Marco Antonio llegó con cara preocupada. Se sentó conmigo en la sala, me dijo que las cosas estaban difíciles, que la renta había subido mucho, que Yamilet quería un lugar más grande porque estaban pensando en tener hijos. Que él estaba trabajando duro pero no alcanzaba. Me miró con esos ojos de niño que yo conocía desde que nació, y me dijo, «Papá, no sé qué hacer, y le voy a decir algo». En ese momento, yo sentí que era mi deber ayudarlo. Era mi hijo, mi único hijo varón, y yo tenía esa casa, una casa grande para mí solo, una casa llena de recuerdos, sí, pero también llena de cuartos vacíos. Y pensé, ¿para qué quiero yo esta casa si me voy a morir solo aquí? ¿No es mejor dársela a mi hijo, para que él tenga un patrimonio, para que empiece su familia con algo seguro? Le dije que lo iba a pensar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Eufemia se sentaba a tejer, y pensé en todo. Pensé en los años que nos costó esa casa. Pensé en Eufemia y en cómo ella hubiera querido que yo ayudara a nuestro hijo. Pensé en que yo ya estaba viejo, en que no me quedaban muchos años, en que al final, ¿qué importaba si tenía casa o no? Lo importante era que mi hijo estuviera bien. A la mañana siguiente llamé a Marco Antonio. Le dije que le iba a regalar la casa. Así, sin más. Le dije que hablara con un abogado, que hiciera los papeles, que la casa sería suya. Él se quedó callado del otro lado del teléfono. Luego escuché que le decía a Yamilet. Y escuché a Yamilet gritar de felicidad. Marco Antonio me dijo, «Papá, ¿estás seguro? ¿De verdad harías eso por mí?» Y yo le dije que sí, que era mi hijo, que para eso estaban los padres. Déjeme contarle que en ese momento yo me sentí bien, me sentí como un buen padre, como si estuviera haciendo lo correcto, como si Eufemia, desde donde estuviera, me estuviera viendo y estuviera orgullosa de mí. Qué equivocado estaba. Fuimos con el abogado un lunes. Marco Antonio, Yamilet y yo. Firmamos los papeles. La casa quedó a nombre de Marco Antonio. Yo firmé con la mano temblorosa, no de miedo, sino de emoción. Pensé que estaba asegurando el futuro de mi hijo. El abogado me preguntó varias veces si estaba seguro. Me dijo que era una decisión importante, que una vez firmado no había vuelta atrás. Yo le dije que sí, que estaba seguro, que era lo que quería hacer. Salimos de ahí y fuimos a comer.
Marco Antonio estaba feliz. Yamilet también, aunque su felicidad era diferente. Era una felicidad más calculadora, más fría, pero yo no quise verlo, yo solo quería ver a mi hijo contento. Brindamos con refrescos. Yamilet me dio un abrazo. Me dijo, «Gracias, papá Rigoberto, nunca voy a olvidar esto». Y yo le creí. Acordamos que se mudarían ese fin de semana, que yo me quedaría en la casa, obviamente. Marco Antonio me dijo que era mi casa también, que siempre sería mi casa, que yo viviría ahí hasta que quisiera. Y yo asentí. No hablamos de papeles ni de acuerdos. Éramos familia. No hacía falta. El viernes por la tarde empezaron a llegar cosas, cajas, muebles, bolsas. Marco Antonio llegó con una camioneta prestada. Yo salí a ayudar. Cargamos entre los dos. Yamilet dirigía todo desde la puerta. Decía dónde poner cada cosa. Yo obedecía. Era su casa ahora. Era lógico que ella decidiera. Pero entonces, como a las 6 de la tarde, llegó otro camión. Un camión grande, de mudanza. Y de ahí empezaron a bajar más muebles. Muchos más. Yo me quedé parado en el patio, confundido. Le pregunté a Marco Antonio de quién eran esas cosas. Él me dijo, bajando la mirada, que eran de la familia de Yamilet, que se iban a quedar unos días mientras encontraban casa. Unos días. Eso dijo, unos días. Del camión bajaron el papá de Yamilet, un hombre gordo con bigote, que me miró de arriba a abajo como si yo fuera un mueble viejo. La mamá de Yamilet, una señora que no me saludó. Dos hermanos de Yamilet, uno flaco y otro más gordo que el papá. Y una hermana, con su esposo y dos niños chiquitos. Yo me quedé ahí parado, sin entender qué estaba pasando. Le pregunté a Marco Antonio cuántas personas eran. Él no me contestó. Yamilet se acercó y me dijo, con una sonrisa que no me gustó, «Son solo unos días, don Rigoberto, no se preocupe. Mi familia necesita un lugar mientras arregla unas cosas». Yo quise decir algo. Quise decir que esa casa no era tan grande, que no cabíamos todos, pero me quedé callado. Porque pensé que tal vez yo estaba siendo egoísta, que tal vez era solo un fin de semana, que tal vez estaba exagerando. Entraron todos, con sus maletas, con sus cajas, con sus niños gritando. Se metieron a las recámaras. El papá de Yamilet agarró la recámara principal, la que había sido mía y de Eufemia. La mamá se metió a la segunda recámara. Los hermanos y la hermana con su familia se acomodaron en la tercera. Marco Antonio y Yamilet dijeron que dormirían en la sala por mientras. Y yo me quedé sin recámara. Marco Antonio me dijo apenado, «Papá, solo por esta noche, ¿puedes dormir en el sillón? Mañana acomodamos todo». Y yo asentí. Porque era solo una noche, o eso pensé. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde había pensado en regalarle la casa a mi hijo, el mismo sillón donde Eufemia se sentaba, y me quedé ahí, viendo cómo toda esa gente que no conocía entraba y salía, moviendo cosas, gritando, riendo, como si fueran los dueños, como si yo no existiera. A las 9 de la noche, el papá de Yamilet salió de la recámara, me miró y me dijo, «Oiga, don, ¿puede hacerme un café? Tengo sueño y quiero algo caliente». Así, sin preguntar, sin por favor, como si yo fuera el sirviente. Yo me levanté despacio, caminé a la cocina, puse el agua a hervir, saqué el café, y mientras lo preparaba sentí algo raro en el pecho. No era dolor, era otra cosa, era humillación. Le llevé el café, él lo agarró sin darme las gracias. Le dio un sorbo y me dijo, «Está frío, hágalo de nuevo», y se metió a la recámara, mi recámara, y cerró la puerta. Yo me quedé ahí parado, con la taza en la mano, sin saber qué hacer. Miré a Marco Antonio. Él estaba acomodando cosas con Yamilet. No me volteó a ver.
Yo dejé la taza en la mesa, me senté de nuevo en el sillón, y ahí me quedé hasta que me venció el sueño. Esa fue la primera noche que dormí en mi propia sala, en la casa que yo había levantado, en la casa que había regalado con tanto amor, y créame cuando le digo que no fue la última. A la mañana siguiente me desperté con el ruido de los niños corriendo. Eran las 6 de la mañana. Me levanté con la espalda adolorida. Dormí mal. El sillón no es cama. Fui al baño y estaba ocupado. Toqué la puerta. Nadie contestó. Esperé 15 minutos. Cuando salió uno de los hermanos de Yamilet, me miró molesto, como si yo fuera el que estaba estorbando. Me metí al baño. Estaba sucio. Habían dejado todo tirado. Toallas mojadas en el piso, el lavabo lleno de pasta de dientes. Me lavé la cara con cuidado. Me miré en el espejo. Vi a un viejo cansado. Un viejo que ya no sabía qué estaba pasando en su propia casa. Salí del baño y fui a la cocina. Pensé en prepararme un café, mi café de todas las mañanas, pero la cocina estaba llena de gente. La mamá de Yamilet estaba haciendo desayuno. Había platos sucios por todos lados. La estufa estaba prendida. Olía a huevo y frijoles. Yo me quedé parado en la entrada. La señora me volteó a ver y me dijo, si va a estar ahí parado, ayude, lave esos platos. Yo no dije nada. Me acerqué al fregadero, abrí la llave, agarré la esponja y lavé los platos, como si fuera mi obligación, como si esa no fuera mi casa, como si yo no fuera el dueño. Bueno, ya no lo era, ya no era mi casa, pero seguía siendo mi dignidad. ¿O no? Después de lavar los platos, me serví un poco de café que había quedado en la cafetera. Me senté en una silla de la cocina. La mamá de Yamilet me dijo que me moviera, que necesitaba ese espacio para servir. Me levanté, me fui a la sala con mi taza, me senté en el sillón y ahí me quedé, tomando mi café frío, viendo cómo la casa se llenaba de voces que no conocía. Marco Antonio salió como a las 8. Tenía que ir a trabajar. Lo vi salir por la puerta sin despedirse de mí, sin preguntarme cómo había dormido, sin preguntarme si estaba bien. Y en ese momento algo dentro de mí empezó a quebrarse, algo pequeño pero importante. Pasaron los días, 1, 2, 3, 4, y la familia de Yamilet seguía ahí. Ya no era unos días, ya era una semana, y nadie hablaba de irse. Al contrario, cada día traían más cosas, más ropa, más muebles, más trastes, como si se estuvieran instalando, como si esa fuera su casa, y yo seguía durmiendo en el sillón. Déjeme explicarle algo que aprendí en esos días. Cuando uno pierde su espacio, pierde también su dignidad. No es solo que me quitaran mi recámara, es que me quitaron mi lugar, mi rutina, mi paz. Yo ya no podía levantarme cuando quería. Ya no podía ir al baño sin tocar la puerta. Ya no podía cocinar mi comida. Ya no podía ver la tele, porque siempre había alguien, siempre había ruido, siempre había exigencias. El papá de Yamilet me pedía café 3 veces al día. La mamá me pedía que barriera, que trapeara, que sacara la basura. Los hermanos dejaban todo tirado y esperaban que yo lo recogiera. Y Yamilet era la peor. Me hablaba con una dulzura falsa. Me decía, «Don Rigoberto, ¿me puede hacer un favor?» Y ese favor siempre era una orden. «Lava esto, limpia aquello, ve a la tienda, carga esto». Y yo lo hacía, porque pensé que era temporal, porque pensé que en cualquier momento Marco Antonio iba a hablar con ellos y les iba a decir que ya era suficiente. Pero Marco Antonio nunca dijo nada. Llegaba del trabajo cansado, cenaba lo que su suegra preparaba y se iba a dormir, sin hablarme, sin verme, como si yo fuera invisible. Una noche, ya llevaban 2 semanas ahí, yo me quedé despierto en el sillón. No podía dormir. Me dolía todo el cuerpo. El sillón era duro, mis huesos ya no aguantaban.
Escuché voces en la cocina, me levanté despacio, caminé hacia allá. La puerta estaba entreabierta y escuché. Era Yamilet hablando con su mamá. Decía, ya ves, te dije que el viejo iba a regalar la casa, solo había que esperar. Marco Antonio es un tonto, hace lo que yo le digo, y ahora la casa es nuestra. Bueno, de Marco Antonio. Pero es lo mismo, y lo mejor es que el viejo se quedó aquí. Así nos ayuda con todo. Es como tener un sirviente gratis. Su mamá se rió. Dijo, ¿y hasta cuándo se va a quedar? Yamilet respondió, pues hasta que se muera, supongo. O hasta que se canse y se vaya. Pero mientras, que trabaje. Para algo tiene que servir. Me quedé ahí parado, en el pasillo, con el corazón latiendo fuerte. Sentí que me faltaba el aire. Sentí que todo lo que había creído, todo lo que había pensado, era mentira. No era que estuvieran de paso. No era que necesitaran ayuda, era que me habían usado, me habían visto venir y yo como un idiota había caído. Regresé al sillón, me senté despacio, puse las manos en las rodillas, respiré hondo y en ese momento tomé una decisión. No iba a decir nada. No iba a gritar, no iba a reclamar, iba a actuar. Porque a veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, pero es para que no se olviden de que el respeto es lo primero. A la mañana siguiente me levanté temprano. Antes que todos, me bañé, me puse mi camisa azul clara, esa que uso para las cosas importantes, me peiné con cuidado, agarré mis documentos, los papeles de la casa, los que había firmado, y salí sin decirle a nadie. Caminé hasta la avenida. Tomé un camión, fui al centro, llegué a la oficina del abogado que había hecho el trámite. Toqué la puerta, me hicieron pasar, le expliqué la situación, le dije todo, desde el principio, le enseñé los papeles. El abogado los revisó con cuidado, pasó las hojas una por una, y luego me miró, me dijo, «Don Rigoberto, ¿usted leyó bien estos papeles antes de firmar?» Yo le dije que sí, que había firmado para regalarle la casa a mi hijo. Él negó con la cabeza. Me dijo, «No, don Rigoberto. Estos papeles no son de donación, son de traspaso con cláusula de usufructo vitalicio». Yo me quedé callado. No entendí. El abogado me explicó. Me dijo, usufructo vitalicio significa que usted le dio la propiedad a su hijo, pero usted conserva el derecho de usar la casa mientras viva. Usted es el dueño del uso, su hijo es el dueño del papel, pero usted tiene todo el derecho de vivir ahí, de decidir quién entra y quién no. Y si su hijo intenta sacarlo, o si alguien abusa de usted, usted puede revocar la donación. Yo sentí que me quitaban un peso de encima. Le pregunté si estaba seguro. Él me dijo que sí, que eso estaba escrito claramente en la cláusula 3. Me la mostró. Ahí estaba. Usufructo vitalicio a favor del donante. Yo no había leído eso, o no lo había entendido. Pero estaba ahí. Le pregunté qué podía hacer. Él me dijo que tenía dos opciones. La primera, exigir mi derecho de usufructo y echar a todos los que estuvieran abusando de mí. La segunda, revocar la donación completamente si demostraba que había sido hecha bajo engaño o si mi hijo había incumplido el deber de cuidarme. Yo me quedé pensando. El abogado me dijo, «Don Rigoberto, usted tiene todo el derecho. Esta es su casa hasta que usted muera, y nadie, absolutamente nadie, puede tratarlo como sirviente en su propia casa». Salí de ahí con los papeles en la mano. Caminé despacio de regreso a la parada del camión. Me subí, y durante todo el trayecto pensé en lo que iba a hacer. Pensé en Marco Antonio, en cómo me había traicionado, en cómo había permitido que su esposa y la familia de ella me humillaran. Pensé en Eufemia, en lo que ella me diría si estuviera aquí, y supe lo que tenía que hacer. Llegué a la casa cerca del mediodía, entré despacio.
Todos estaban en la sala viendo la tele. El papá de Yamilet estaba tirado en el sillón, mi sillón. Yamilet estaba sentada en el otro. Los niños corrían por todos lados. Marco Antonio no estaba. Seguía en el trabajo. Cerré la puerta detrás de mí. Todos voltearon a verme. Yo caminé hasta el centro de la sala. Me planté ahí. Los miré uno por uno. Y les dije, con la voz tranquila pero firme, quiero que todos se vayan de mi casa. Ahora. Se quedaron callados. Luego Yamilet se rió. Me dijo, su casa. Don Rigoberto, esta casa es de Marco Antonio. Usted mismo se la regaló. Yo saqué los papeles. Los levanté y le dije, esta casa tiene una cláusula de usufructo vitalicio. Eso significa que yo soy el dueño de esta casa hasta que me muera, y tengo todo el derecho de decidir quién vive aquí y quién no. El papá de Yamilet se levantó del sillón. Me dijo, usted está loco, viejo. Yo le respondí, tal vez, pero tengo los papeles y tengo la ley de mi lado, así que les voy a pedir por última vez que se vayan. Yamilet se paró. Me dijo que yo no podía hacer eso, que Marco Antonio no iba a permitirlo. Yo le dije, Marco Antonio no tiene nada que decir, él me traicionó. Me dejó dormir en el sillón mientras ustedes ocupaban mi recámara. Me hizo trabajar como sirviente en mi propia casa. Así que o se van por las buenas o llamo a la policía. Hubo silencio. La mamá de Yamilet dijo que no tenían a dónde ir. Yo le respondí, ese no es mi problema. Ustedes vinieron sin avisar, se quedaron sin permiso y me trataron como basura. Ahora se van. El papá de Yamilet se acercó a mí, me apuntó con el dedo, me dijo que era un viejo malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo me reí. Les pregunté qué habían hecho por mí. Silencio. Nadie respondió. Saqué mi celular. Marqué el número de la policía y en ese momento todos se movieron. Empezaron a recoger sus cosas. Rápido, sin decir nada, entraron a las recámaras, sacaron maletas, bolsas, ropa, todo lo que habían traído. Los niños lloraban. La mamá de Yamilet me insultaba en voz baja, pero yo no dije nada, solo los miré. En 2 horas se habían ido. Todos. Subieron sus cosas a la misma camioneta con la que habían llegado. Yamilet fue la última en salir. Me miró con odio. Me dijo, esto no se va a quedar así. Marco Antonio no lo va a perdonar. Yo le dije, no me importa. Prefiero estar solo que humillado. Ella salió y dio un portazo. Me quedé solo en la sala. Miré alrededor. La casa estaba hecha un desastre. Había basura por todos lados, platos sucios, ropa tirada, pero estaba vacía y era mía de nuevo. Me senté en mi sillón, respiré hondo y por primera vez en 2 semanas sentí paz. Marco Antonio llegó esa noche, entró gritando, me preguntó qué había hecho, por qué había corrido a la familia de Yamilet. Yo lo miré fijo. Le dije, porque esta sigue siendo mi casa y porque ustedes me trataron como sirviente. Él me dijo que yo estaba exagerando, que solo era ayudar. Yo le pregunté, ¿tú me viste dormir en el sillón durante 2 semanas y no dijiste nada? ¿Tú me viste trabajar para ellos y no dijiste nada? ¿Eso es ayudar? Marco Antonio bajó la mirada. No respondió. Yo continué. Le dije, tú sabías lo que Yamilet estaba haciendo. Tú sabías que me iban a usar, y no hiciste nada para detenerlo. Eres mi hijo, y me traicionaste. Él levantó la cara. Me dijo que Yamilet era su esposa, que tenía que estar de su lado. Yo le respondí, ¿y yo qué soy? No soy tu padre. No merezco tu lealtad. Él se quedó callado. Luego dijo que Yamilet estaba muy enojada, que le había dicho que si no me obligaba a dejarlos regresar, ella se iba a ir. Y le voy a decir algo. En ese momento, sentí lástima por mi hijo, porque me di cuenta de que estaba atrapado.
que Yamilet lo manejaba como a un títere y que él no tenía el valor para enfrentarla. Pero eso no era mi problema. Yo ya había dado demasiado. Le dije: Marco Antonio, esta casa es mía mientras yo viva. Ustedes pueden vivir aquí, pero con una condición. Respeto. Si Yamilet y tú me respetan, si no vuelven a traer a su familia sin mi permiso, si me tratan como lo que soy, su padre, entonces pueden quedarse. Pero si vuelven a faltarme al respeto, los saco a los dos. Y esta vez revoco la donación completamente. La casa vuelve a ser 100% mía. Marco Antonio me preguntó si podía hacer eso. Yo le mostré los papeles. Le expliqué lo del usufructo y le dije que sí, que podía hacerlo. Su cara cambió, se puso pálido. Me dijo que iba a hablar con Yamilet, que iban a respetar mis reglas. Yo le dije que esperaba que así fuera, porque esta era mi última oportunidad para él. Esa noche, Marco Antonio y Yamilet durmieron en su camioneta. No les abrí la puerta. Necesitaban entender que las cosas habían cambiado. Que yo ya no era el viejo tonto que regalaba casas sin pensar. Que ahora tenía límites. Y que esos límites no se iban a cruzar. A la mañana siguiente tocaron la puerta. Abrí. Yamilet estaba ahí, con la cara seria. Me pidió disculpas. Dijo que se había pasado, que no iba a volver a pasar. Marco Antonio también se disculpó. Me dijo que habían hablado, que iban a respetar mi espacio. Yo los dejé entrar, pero les dije que a la primera falta se iban. Pasaron los días. Marco Antonio y Yamilet se portaron diferentes. Ya no me pedían que hiciera cosas, ya no invitaban a su familia. Comíamos juntos, pero cada quien en su espacio. Yo recuperé mi recámara, volví a dormir en mi cama, y poco a poco la casa volvió a sentirse como mía. Pero algo se había roto entre nosotros. Ya no había confianza, ya no había ese cariño de antes. Marco Antonio me hablaba, pero con distancia. Yamilet me evitaba, y yo los veía con ojos diferentes. Ya no eran mi hijo y mi nuera. Eran dos personas que habían intentado aprovecharse de mí, y eso no se olvida. Un día, como 3 meses después de todo eso, Marco Antonio me dijo que habían encontrado un departamento, que se iban a mudar, que necesitaban su propio espacio. Yo le dije que me parecía bien, que era lo mejor. Él me preguntó si yo estaría bien solo. Le dije que sí, que había estado solo antes, que sabía cuidarme. Se fueron una mañana de sábado, empacaron sus cosas, las subieron a una camioneta. Marco Antonio se despidió de mí con un abrazo. Me dijo que lo sentía, que había sido un mal hijo. Yo le dije que lo perdonaba, pero que no olvidaba. Yamilet no me dijo nada, solo asintió con la cabeza y se subió a la camioneta. Los vi irse, y cuando la camioneta dobló la esquina, cerré la puerta. Me quedé parado en la sala, mi casa, y sentí algo raro. No era felicidad, no era tristeza, era alivio. Entienda una cosa que aprendí en estos años. La familia no es sagrada solo por ser familia. Hay familias que te destruyen, hay hijos que te traicionan, y está bien poner límites. Está bien decir no, está bien defenderte, aunque duela, aunque te quedes solo. Han pasado 2 años desde entonces. Marco Antonio me llama de vez en cuando. Me pregunta cómo estoy. Yo le respondo que bien, pero no hablamos mucho. La relación nunca volvió a ser la misma, y no va a volver, porque hay cosas que, una vez rotas, no se reparan, solo se aceptan. Yamilet tuvo un bebé hace 1 año, un niño. Marco Antonio me mandó una foto. Es bonito el niño. Tiene los ojos de mi hijo. Me invitaron al bautizo. No fui. Les mandé un regalo, pero no fui. Porque no quiero estar cerca de Yamilet. No quiero fingir que todo está bien, y no quiero que mis nietos crezcan viendo cómo su abuela trata a la gente.
Yo vivo solo ahora, en mi casa, duermo en mi cama, como lo que quiero, veo la tele cuando quiero, salgo cuando quiero, y nadie me dice nada, porque es mi casa, mi espacio, mi vida. ¿Soy feliz? No sé si esa sea la palabra, pero estoy en paz. Y eso, créame, vale más que cualquier otra cosa. Prefiero estar solo y en paz que acompañado y humillado. Prefiero comer solo que servir a gente que no me respeta. Prefiero el silencio de mi casa vacía que el ruido de una casa llena de gente que me odia. A veces pienso en Eufemia, pienso en lo que ella me diría. Creo que me diría que hice lo correcto, que un hombre tiene que defenderse, que el respeto no se regala, se exige, y que si un hijo no te respeta, entonces no es hijo. Es un extraño con tu apellido. Le voy a decir algo más. Yo no me arrepiento. No me arrepiento de haber corrido a la familia de Yamilet. No me arrepiento de haber puesto límites a mi hijo. No me arrepiento de haber defendido mi dignidad. Porque al final del día, cuando uno se mira al espejo, tiene que poder verse a los ojos. Y yo puedo hacerlo. Porque sé que hice lo que tenía que hacer. Hay gente que me dice que fui muy duro, que debía haber aguantado, que al final era mi hijo. Pero esa gente no vivió lo que yo viví, no sintió lo que yo sentí, no sabe lo que es dormir en un sillón mientras extraños duermen en tu cama, no sabe lo que es que te traten como sirviente en tu propia casa, no sabe lo que es escuchar a tu nuera decir que eres útil solo para trabajar gratis. Y si algo aprendí de todo esto es que uno solo pierde lo que no defiende. Yo defendí mi casa, defendí mi dignidad, defendí mi derecho a vivir en paz. Y si eso me costó la relación con mi hijo, pues así sea, porque hay cosas que no se negocian y la dignidad es una de ellas. El perdón no significa volver a lo mismo. Yo perdoné a Marco Antonio, pero no voy a olvidar y no voy a permitir que vuelva a pasar, porque perdonar no es ser tonto. Perdonar es soltar el rencor, pero no bajar la guardia. Si usted está escuchando esto y está pasando por algo parecido, déjeme decirle algo. No se deje. No permita que lo traten mal solo porque son familia. La familia que te hace daño no es familia. Es gente tóxica con tu apellido. Y está bien alejarse. Está bien decir basta. Está bien quedarse solo. A los hijos les digo esto. No abusen de sus padres. No los traten como estorbo. No les quiten su espacio. No los usen. Porque un día, ese viejo que ustedes creen que es tonto, va a despertar. Y cuando despierte, va a defender lo suyo. Y ahí no va a haber lágrimas ni súplicas que valgan. Porque el respeto, una vez perdido, no se recupera. En los padres les digo esto. No regalen nada sin leer la letra chiquita, no confíen ciegamente, no crean que por ser sus hijos los van a respetar. El respeto se gana, y si no lo ven en sus hijos, entonces no lo esperen. Y si regalan algo, asegúrense de tener una salida, porque el amor de padre es grande, pero no es infinito. Y si me preguntan si me arrepiento de haber regalado la casa, les digo que sí, me arrepiento, porque ese gesto de amor se convirtió en mi pesadilla. Pero también les digo que no me arrepiento de haberla recuperado, porque recuperarla fue recuperarme a mí mismo. Uno envejece, pierde fuerza, pierde agilidad, pero no tiene que perder dignidad. Eso es lo único que nos queda al final, la dignidad. Y yo prefiero morir solo con mi dignidad intacta que acompañado y pisoteado. Esta es la lección más dura que he aprendido, que a veces la gente que más amas es la que más daño te hace, y que está bien alejarse, está bien protegerse, está bien decir no. Aunque duela, aunque te rompas por dentro, porque al final lo único que tienes seguro eres tú mismo,
Y eso es lo que yo hice. Me elegí a mí, elegí mi paz, elegí mi casa, elegí mi dignidad. Y si eso me hace egoísta, pues que así sea. Porque hay momentos en la vida donde tienes que ser egoísta, donde tienes que pensar en ti. Y ese momento, para mí, llegó cuando me vi durmiendo en un sillón sirviendo café a gente que no me respetaba. Si usted llegó hasta aquí escuchándome toda esta historia, le agradezco de corazón. De verdad, no es fácil sentarse a escuchar a un viejo contar sus penas durante tanto tiempo, pero usted lo hizo, y eso dice mucho de la clase de persona que es. Sé que ha sido largo, sé que tal vez le quité tiempo de su día, pero estas historias de vida, hay que contarlas completas, con todos sus detalles, con todo el dolor y toda la verdad. No se pueden resumir en 2 palabras. La vida no funciona así. Yo necesitaba soltar esto. Llevaba años guardándomelo, tragándome todo, y ya era hora de sacarlo. Y usted me dio su tiempo, me dio su oído, y eso no tiene precio. Ahora, si mi historia le llegó al corazón, si algo de lo que conté le hizo sentir algo, si se identificó, aunque sea un poquito, le voy a pedir un favor. Ahí abajito, donde está el video, va a haber una manito hacia arriba. Eso es el me gusta. Solo tiene que tocarla, darle un toquecito nada más. Ese botoncito ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé. Personas que necesitan saber que no están solas, que hay otros que también tuvieron que poner límites, que también tuvieron que elegir su paz antes que la comodidad de otros. Es un segundo nomás, un toquecito. Pero para mí y para este canal significa mucho. Y si aún no está suscrito a este canal, le pido que se suscriba. Es fácil, se lo prometo. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Solo tiene que presionarlo. Eso es todo. ¿Y para qué suscribirse? Pues porque aquí, en este canal, todos los días hay historias como la mía. Historias reales de gente como usted y como yo. Gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha tomado decisiones difíciles. Historias que no escucha en ningún otro lado porque la televisión no las cuenta, porque a la radio no le interesan. Pero aquí sí importan. Aquí su historia importa. Mi historia importa. Y la historia de todos los que hemos tenido que poner límites para sobrevivir, esa también importa. Cuando se suscribe, no se pierde ninguna historia nueva. Le llega la notificación y puede escucharla cuando tenga tiempo. Mientras lava los platos, mientras maneja, mientras hace su caminata, como usted prefiera. Y si conoce a alguien que esté pasando por algo parecido, compártale este video. Tal vez su papá, su mamá, su tío, su vecino. Alguien que usted sabe que está aguantando cosas que no debería aguantar. Alguien que necesita escuchar que no está mal poner límites. Compartir es fácil. Ahí mismo donde está el me gusta, hay una flechita que dice compartir. Le da ahí y puede mandarlo por WhatsApp, por Facebook, por donde usted quiera. A veces, una historia como esta puede cambiar la perspectiva de alguien, puede darle el valor que necesita para defenderse, y eso no tiene precio. También, si quiere, déjeme un comentario aquí abajo. Cuénteme si ha pasado por algo parecido, si entiende lo que sentí. O si cree que me equivoqué, también puede decirlo. Ya estoy viejo para ofenderme. He escuchado de todo. Me gusta leer los comentarios. Me gusta saber que alguien del otro lado de la pantalla conectó con mi historia. A veces leo cosas que me hacen pensar, que me dan otra perspectiva. Y eso está bien. Y quién sabe, tal vez su historia sea tan poderosa que la contemos en un próximo video. Porque todos tenemos algo que contar. Todos. También quiero darle las gracias a este canal por darme este espacio para contar mi historia. No todos los lugares te dejan hablar así, con toda la verdad, sin cortes, sin editar lo que duele.
pero aquí sí me dejaron. Y eso lo valoro. Si usted tiene una historia similar, puede escribirle al canal. Quién sabe, tal vez su historia sea la siguiente que escuchemos. Nos vemos mañana con una nueva historia que, se lo aseguro, también le va a dejar pensando. Aquí no hay historias inventadas, aquí solo hay vida real, con todo lo bueno y todo lo malo que trae. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a este viejo que solo quería quitarse un peso de encima. Gracias por su tiempo, que sé que es valioso. Cuídese mucho. Póngase límites cuando tenga que ponérselos. No espere a estar quebrado para defenderse. Y recuerde, la dignidad no se negocia. Nunca, hasta mañana. Y no olvide darle a ese me gusta y suscribirse, me ayuda más de lo que se imagina. Y bueno, esta es mi historia. No es bonita, no es perfecta, no tiene el final feliz de las películas, pero es mía y es real. Viví 74 años para aprender que la vida no te da lo que mereces, te da lo que aguantas. Y yo ya no aguanto más lo que no merezco. Así que aquí estoy. Solo, sí, pero con la cabeza en alto, con la dignidad intacta y con la conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Así termina la historia de Rigoberto Salinas, el viejo que prefirió quedarse solo antes que acompañado de quienes no lo respetaban. Y si eso me hace terco, pues que así sea. Prefiero ser un viejo terco que un viejo tonto.